Bueno, la charla es acerca de una herramienta que se desarrolló en Python, que se llama Typodetect, y pues vamos a ver por qué son trampas para engañar el cerebro. Como me presentó Ismael, mi nombre es Diego Samuel Espitia, trabajo en Telefónica Tech hace cerca de 10 años, soy ingeniero electrónico por profesión, hacker por pasión, y nada, me encuentran en todas las redes como DS Espitia, y pues para mí es un honor poder estar acá acompañándolos en este summit en español. Vamos a ver un poco por qué es este abuso, digamos, de cómo aprendemos de nuestro cerebro. A la final los delincuentes siempre están buscando técnicas y tácticas para poder engañarnos. Una de las formas más usuales de ataque es el phishing, y los phishing se logran a través de muchísimas cosas, de muchísimas variables. Y una de las técnicas más antiguas, que incluso son de antes de la tecnología, de antes de los computadores o de la era que vivimos ahora, que son los errores de tipografía, pues esas técnicas las han adoptado o las han adaptado a las nuevas necesidades y a la generación de las nuevas amenazas. ¿De qué se trata un poco el typo squatting? El typo squatting, como les decía, es una técnica muy antigua y se basa en que nuestro cerebro, la forma en cómo nuestro cerebro aprende a leer, en cómo aprende a asociar los gráficos a las letras, y cómo nuestro cerebro, para poder minimizar el tiempo que gasta o la energía que gasta en leer, puede automáticamente modificar cosas y hacer cambios de lo que está viendo a lo que realmente el cerebro está leyendo o la persona está interpretando. Para eso vamos a hacer una pequeña prueba, que es la siguiente. ¿Cuántos cayeron en el ganas, en el leer el ganas que no existía? Y eso es una de las formas en que nuestro cerebro actúa en cuanto a los errores en tipografía. Nuestro cerebro completa las frases, nuestro cerebro sustrae las letras, nuestro cerebro corrige errores y lo hacemos automáticamente. La mayoría de nosotros, sin lugar a dudas, rápidamente leyó "tiene tantas ganas de viajar" y el ganas no está escrito. Entonces, ese pequeño book, digámoslo así, de nuestro cerebro es el que se aprovecha en las técnicas de typo squatting. Como les decía, nuestro cerebro completa lo que hace falta, sustituye lo que hace falta, y lo que es anómalo lo corrige para ahorrar energía. Siempre nos han dicho, y digamos es una forma de verlo, aunque el cerebro realmente no funciona tan así, nuestro cerebro funciona una parte en lo artístico y una parte en lo matemático. La parte como aprendemos a leer, como nos enseñan a leer, es aprendiendo a distinguir las letras como si fueran dibujos. Tanto así que las vocales a los niños se las pintan con ojos, con bocas, con piernas, porque es más fácil la asociación gráfica de esto que el decirle simplemente es una vocal. Pero cuando vamos con el tiempo aprendiendo a leer, nuestra parte matemática empieza a analizar lo que lee, a generarlo, pero para ahorrar energía seguimos cambiando las imágenes, seguimos usando la parte derecha de nuestro cerebro, la parte gráfica de nuestro cerebro, para interpretar esos dibujos que tenemos en una hoja, en papel, en lo que sea. Entonces, esta forma de hacerlo hace que sea muy sencillo cambiar pequeños detalles sin que el cerebro lo note. Y mucho más si lo estamos haciendo en dispositivos móviles, en donde usualmente las pantallas son pequeñas, las letras son pequeñas, donde no necesariamente tenemos una buena iluminación. En estas dos, por ejemplo, en este ejemplo de un uso de este tipo de ataque, estas dos aplicaciones, estas dos páginas web en el móvil se ven exactamente iguales. Sin embargo, una es index.market y la otra es indexmarket.me.
Este es otro de los tipos de typo que están usando y que es muy usual en técnicas, hablando un poco de las técnicas y de las tácticas de Mitre, en las técnicas de preataque, en la parte de enterprise, en las técnicas de preataque, en las técnicas asociadas al desarrollo de recursos, a la forma en que los delincuentes preparan los ataques. Entonces hacen estas modificaciones, aprovechándose de los registros de IANA, aprovechándose de modificaciones en letras, aprovechándose de varios cambios que ya veremos a continuación para crear los ataques. Ha sido usado en APTs como el APT29, por Fin7, en donde han creado muchísimos de estos tipos de este tipo de subdominios preparando centros de comando y control, preparando técnicas de phishing, preparando conexiones o llamados de los diferentes sistemas o de los diferentes mecanismos que usan para el ataque. También se utiliza en móviles se utiliza más ya asociándolo a Mitre, se usa más dentro de las técnicas de Command and Control. Es muy usado en los ataques móviles, la generación automática de dominios para poder disimular las conexiones. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder que se den cuenta la cantidad de mutaciones que se pueden presentar y qué es lo que se toma y cómo se hace. Entonces, de una URL completa solo tomamos el dominio y los top level domain que tenga. En el caso de SANS solo tiene un top level domain que es el .org, uno de los clásicos de Internet, de los primeros que surgió en Internet. Surgió con 6 TLDs inicialmente. Hoy tenemos millones, ya vamos a ver, miles, pero en ese momento era solo 5, el COM, el ORG, el EDU, el GOV, el INT, el MIL y se me fue el otro. Bueno, el otro que no era muy, el ARPA, que era más usado para conexiones internas de la red inicial. Entonces, pues, tomando ya el dominio y tomando el TLD, empiezan a hacerse mutaciones. Entonces, la primera va a ser una digitación de teclado. En un teclado QWERTY, como el que la mayoría de nosotros en Latinoamérica usamos, las letras al lado de la S de SANS, de las S, son la Q, la W, la E, la D, la X, la Z y la A. En el caso del ejemplo, simplemente por digitación, en vez de escribir la S, puso la D, que es sant.org. Ese pequeño cambio, tú no lo ves en caso de un mensaje o en caso de porque tu cerebro, ya te digo, automáticamente sabe que está hablando de SANS y automáticamente lo lee bien. O incluso te puede suceder que vas a enviar algo y cuando lo estás digitando en el móvil, pues cometes el error porque en el móvil además es más pequeño. Otro de los ejemplos es el cambio del TLD. Vamos a ver que existen miles de TLDs y todos los días se asocian más. Entonces acá cambiamos el ORG por .hack. A la final, si tú recibes algo de SANS, si sabes de qué te están hablando, si estás metido en este mundo, sabe que te está hablando de cosas de ciberseguridad, de inteligencia, de hacking, podría no ser tan loco que SANS tenga SANS.hack. Por sustracción, simplemente omiten una o dos de las letras. En este caso, pues es un dominio súper corto, entonces pues solo omití una como para el ejemplo. Una muy usada, muy usada, sobre todo en mensajes de texto, usada muchísimo en técnicas de phishing asociadas a banca. La semana pasada en Telefónica estuvimos en un caso precisamente de un ataque con esta creación del subdominio. Lo que se hace es que se toma el dominio y se le pone, digamos, un punto intermedio. Entonces acá el dominio ya no sería SANS, sino sería NS y el TLD sigue siendo ORG. Entonces es, digamos, sencillo que registren este dominio y poderlo usar en algún tipo de ataque. Como les decía, es muy usado en técnicas de phishing, sobre todo de smishing, con marcas de móviles o con cosas bancarias, este tipo de mutación. Por adición, le adicionan una letra más,
lo que se denomina un homográfico. Entonces aquí en este caso cambian la O por un 0, se puede cambiar la M por una R y una N, se puede cambiar la L por una I, se puede cambiar, bueno, existen muchos. Un caso homográfico muy sonado fue el de Apple cuando se abrieron los caracteres orientales en Internet, crearon un dominio que usando el alfabeto oriental, uno de los alfabetos orientales, al pasarlo a UTF-8 se veía como Apple, pero no era Apple. Ese es un homográfico. Por separación, otro también muy usado en los ataques de smishing. Entonces crean en los dominios, pero con un menos intermedio, sa-ns. Cambio de vocales, san por sons. Transposición de las letras en dominios cortos como el de sans, pues eso sería muy fácil de detectar, pero en dominios que son largos, hacer una transposición de las letras es muy poco detectable. Esto se aumenta y creció muchísimo los problemas que trae este tipo de ataques o la posible generación de este tipo de ataques, debido a que la IANA aprobó la creación de TLDs en cualquier idioma. En la página, en la imagen, ven solo algunos de los que están en este momento aprobados por la IANA. Ahí está la página en data.iana.org. Ahí están todos los TLDs que se pueden usar. Para el momento en que tomé la imagen había 1489, para hoy hay 1520. Como ven, hay algunos Adult, Boston, Bradesco, que son de marcas puntuales, Channel, está Google, está Apple, entonces Abbott, entonces tú puedes poner, por ejemplo, Abbott.abbott, puedes poner, bueno, varios que son de las mismas marcas. Hotmail, ves ahí, Hotels, hoteles, están en español, en inglés, en oriental, en árabe, bueno. Entonces, si coges tu dominio, nada más con el dominio, sin hacerle ninguna mutación, solo cambiando los TLDs, pues ahí ya puedes generar 1489 posibles mutaciones de este tipo de amenazas, tomando única y exclusivamente un cambio de TLD. Entonces, nosotros empezamos a ver esto en el laboratorio de innovación. Estábamos desarrollando otra herramienta, una herramienta de inteligencia de threat hunting, y queríamos empezar a enlazarle más y más y más cosas, y encontramos que si bien había herramientas, no había una que nos diera todo lo que queríamos meterle. Entonces empezamos a mirar qué se puede hacer, y pues me dieron el trabajo de empezar a mirar qué se podía hacer, y de ahí nació la idea de Typodetect. Existen herramientas, como les decía, existe incluso una página en donde te hace un reporte muy bueno, DNS Twister Report, pero solo hacen mutaciones básicas sobre el dominio y no toman los TLDs. Para hacerlo ágil, porque pues, uno de los principales problemas que tiene esto es que pues, al generar tantas mutaciones es bastante demorado. Por eso hace ese recorte, hace solo 4 tipos de mutación sobre el dominio nada más. Existe un desarrollo en Python, TNS-Twist, donde si bien tiene muchas mutaciones, el problema es que no usaba TLDs, no mutaba usando adiciones características como un W raya, como un menos XYZ que le ponen en muchos de los dominios, más allá de solo las mutaciones, sino esas adhesiones gráficas. Y adicional a eso, al no hacerlo multitrading, se demoraba un poco para la respuesta, por más de que generaba no tantas mutaciones. Debido a eso, pues entonces nos pusimos en marcha. La idea era desarrollar una herramienta open source. La desarrollamos en Python, se hizo la validación y todos los tests en Python. La herramienta es totalmente modular,
cosa de que permita adicionarles más módulos y más mutaciones, o quien necesite solo un pedazo de la herramienta pueda tomarlo para integrarlo a lo que ellos necesiten, como lo hicimos nosotros con la herramienta de Thread Hunting, en donde lo que hacemos más que todo el proceso, porque se demora mucho, es tomar ciertos patrones y ciertas generaciones de la herramienta para poder dar una respuesta un poco más rápida dentro de la herramienta de Thread Hunting. Y está totalmente libre en GitHub. Como les decía, es totalmente modular. Las mutaciones están dentro de una de las carpetas del desarrollo. Cada diferente mutación pues tiene su script. Como ven, hay mutaciones por adición, por cambios de TLD, por adición y modificación de ciudades, de países, perdón. Entonces, si tu dominio es comco, que sería un dominio colombiano usualmente, se podría cambiar por com.sb o por com.fr, bueno, por cualquiera de los 187, creo que son mutaciones de dominio. Hacemos una modificación usando un algoritmo de inteligencia artificial que se usa para análisis de texto, que se llama el algoritmo de Leven-Chain, que lo que toma son dos palabras y calcula su distancia grafológica para hacerlo. Lo que hacemos es usar el algoritmo para generar posibles palabras con una distancia de máximo un carácter. Si le ponemos dos, es modificable. La persona puede entrar y simplemente modificar en el script, cambiar el 1 por el 2, incluso por 3, pero la distancia lo hace que sean muchísimas generaciones, o sea, genera demasiadas. Por ejemplo, de una palabra como cart te puede generar cerca de unas 200, 250 mutaciones. Entonces, es bastante dispendioso para el sistema tantas mutaciones. Por integración, lo que les decía es sumar las palabras, de modificar las palabras. El de keyboard es usando 3 tipos de teclado. El teclado QWERTY, que es el más usado. El Quartz, que es una modificación del QWERTY, donde solo cambian 2 o 3 tipos de letras. Y el AZERTY, que es uno de los más usados en los países de habla francesa. Teniendo esos 3 keyboards, pues tenemos muchísimas posibles mutaciones. Lo hace por repetición, repetición de las letras, repeticiones de los símbolos, por reemplazo. Entonces ahí es donde vienen todas las posibles modificaciones de una letra: cambiar la O por un 0, cambiar la L por un 1, cambiar la M por un RN, todas estas posibles mutaciones o todos estos posibles reemplazos. Por la generación y la creación de subdominios, y ahí viene la adición de las características como www raya o raya XYZ o un 2, bueno, o por sustracción de las letras. Ese es como el corazón del sistema, digamos, en la generación de las mutaciones. Pero queríamos ir un poquitico más allá. En Telefónica y en Eleven ya habíamos trabajado con los DOHs. Sabíamos que los sistemas de DNS sobre HTTPS te entregan una valoración de la amenaza. Existen varios, está Cloudflare, está Google, está FireDNS, nosotros tenemos el de nosotros, EasyDNS. Entonces lo que hicimos fue que la solicitud, se creó una query de HTTPS para las solicitudes de DNS en DOH. Esto nos permite recibir una valoración de la amenaza por parte de los servidores de DNS sobre HTTPS, que nos indican si el dominio ya es por ellos calificado como malicioso o como bueno, pero pues le pone un problema, y es que pues lo hace un poco más lento. Para mejorar un poco eso, usamos DNS puro, pero con las listas de restricción también de Cloudflare. Entonces hay 2 formas de usarlo: el DOH, que hace un queries de DOH y pues es un poco más lento, o el DNS con filtros que tiene Cloudflare. Y adicional a eso, creamos subdominios de blockchain DNS, porque hemos visto que es un reciente nicho, y que si bien hay bastantes dominios por ahí, muchos de estos se están usando no solo para cosas en blockchain, sino también para unas posibles amenazas.
con la generación de Disney Plus, se generaron bastantes mutaciones en blockchain DNS y por eso decidimos asociarlo. Entonces, no solo te genera las mutaciones, te valora la posibilidad de la amenaza y también lo valida dentro de los blockchain DNS. Funciona simplemente por consola. Aquí les voy a mostrar un video. Primero en el video les quería mostrar un poco cómo funciona DNS Twister. Voy a usar el de Apple simplemente por ejemplo. El sistema, como les decía, empieza a generar mutaciones en el dominio usando varias letras, varias modificaciones y genera 108 mutaciones, de las cuales están registradas, creo que es 80 y algo, 90 y algo, no me acuerdo bien. Y te genera el reporte. Como ves es rápido, pero te genera solo 104 dominios y te genera 160 mutaciones. En el GitHub está, pues simplemente colocan typodetect, lo descargan, ahí está todo el funcionamiento, toda la explicación del funcionamiento, las diferentes formas de lanzarlo. Se puede lanzar por hilos, por threads, para que sea un poco más ágil, y cómo se puede actualizar la base de datos de la IANA, que pues como les digo todos los días cambia, y cómo responde, qué entrega en el reporte, qué entrega en ese JSON, qué características tiene, donde te entrega todas las respuestas tipo A y todas las respuestas MX del dominio. Ya viéndolo en acción, entonces pues voy a usar el mismo de Apple con 20 hilos, usando DNS para que sea un poco más rápido. Insisto en lo que es un poco más rápido porque se demora bastante en un dominio como Apple, que no es tan grande, teniendo en cuenta que genera cerca de 260.000 mutaciones, muchísimo más que DNS Twister. Se demoró en mi máquina cerca de 2 horas y media, 3 horas en terminar todos los hilos. Entonces, pues es un proceso que es bastante largo. Ahí pues se puede ver cómo empieza perdón, a hacer todas las queries y cómo empieza cada uno de los hilos a hacer las consultas. Unas horas después, entonces ya ha terminado. El sistema inicialmente te pone acá en la primera parte, te pone las resoluciones del dominio, digamos, original. Te pone en pantalla en rojo si alguna ya está reportada como maliciosa, o en amarillo si está en DNS. Como en ese momento, como en de Apple no hay ninguna así reportada, entonces lo que les voy a mostrar es un análisis del JSON. El JSON lo genera dentro de la carpeta de reportes y se pueden hacer pues con Python algunas búsquedas sobre ese JSON, y encontré pues características particulares. Aquí, bueno, ven cómo se importa JSON, cómo simplemente cargo el JSON en un diccionario. Aquí ya empiezo a hacer búsquedas, entonces pues de todo el rango de los, de los 258.000 mutaciones, el sistema encontró vivas o activos más de 15.000 dominios, ahí están 14.800 algo, perdón. Entonces lo coloco y de ese empiezo a buscar unas IPs que obviamente yo ya había visto, ya había medio revisado, que me pareció que se repetían mucho. Entonces empiezo a buscarlas. Empiezo a buscar ese primero y que me ponga en pantalla los dominios. Y como ven, casi todos son .com.nl de Nueva Zelanda, creo que es. Y son muchísimas de las mutaciones. Sin embargo, esa IP está asociada directamente al gobierno neozelandés, quien crea una serie de dominios que, si bien no contestan nada, pues evitan ataques de typo squatting. Por eso no están calificados como maliciosos. Pero pues miren la cantidad que usa o que crea de Apple nada más. Este es muy particular porque este tiene muchísimas mutaciones. Mutaciones como Apple con un 3, mutaciones como Apple.support, mutaciones como Apple.stream,
como apple.apple, apple.me, apple.ru, pero la dirección IP asociada pertenece a Apple. Entonces son dominios que Apple crea para evitar que lo usen en algunos de los ataques o en algunos de los posibles intentos de suplantación a su marca. Entonces, como ven, pues para una organización o para alguien que esté haciendo threat hunting y que también haga threat intelligence, pues es una herramienta muy útil para poder validar cuándo le crearon un dominio, hacia dónde está apuntando, cuántos dominios están con alguna mutación activa. Estos son también todos rusos, bastante particulares, de una IP rusa que pues si es así no pude saber bien a qué estaba asociada. Como les decía, es un proyecto hecho en Python, es totalmente open source, lo encuentran dentro del GitHub de Telefónica. Estamos empezando a trabajar pues, ya en una segunda fase que mejore la respuesta, que mejore un poco el rendimiento, pues porque se demora bastante. Y como lo hemos usado en otro tipo de herramientas, ya les digo, de herramientas de threat hunting como tal, en herramientas de detección de nombres, de modificaciones de nombres como de librerías, como de aplicaciones móviles y demás. Por eso queremos que sea un poco más rápido. Entonces, pues cualquier comentario o uso, pues para nosotros es muy bienvenido.